Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que bien. Mi nombre es Marcela Farías y bienvenidos a mi canal. Vamos a estar compartiendo el libro de Salmos. Para aquellos que no saben, nosotros empezamos compartiendo Salmos en 40 semanas y por otros motivos no pude estar compartiendo ya hace un par de meses, pero acá estamos, ya terminaron las clases, ya estoy un poco más disponible, así que vamos a seguir con el propósito. Este salmo es el salmo más conocido de la Biblia. En realidad es el más conocido de todos los salmos, ¿no? Porque acá David, él habla del Señor como su pastor. Y David, él fue pastor. Entonces, él habla con propiedad aquello que él mismo practicaba, aquello que él mismo vivía. Y el mismo cuidado que él tenía con sus ovejas es el cuidado que él ve de Dios para con él. Entonces, él empieza el salmo más o menos así. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Acá él habla del Señor como su pastor, ¿no? Aquel que lo cuida, aquel que lo guía por el buen camino, aquel que también ama, aquel que corrige. Pero él habla de Jehová también como un proveedor. ¿Y qué vamos a ver acá? Que fue aquello que Dios ministró en mi corazón en esta semana, que es el tema de la administración. Nosotros sabemos que Jehová, Él es nuestro pastor, o sea, Él va a traer la provisión, Él te va a dar todo lo que vos necesitas. Pero ahí está en nosotros. ¿Qué yo voy a hacer con aquello que Él colocó en mis manos? ¿Qué yo voy a hacer con aquello que Él me confió a mí? Porque yo tengo la seguridad, ¿no? La fe es eso, tener la seguridad de que Dios no me dejará faltar nada, ya sea en lo emocional, en lo cognitivo, en lo cultural, en lo social, ya sea en el tema de salud, en el tema de las finanzas. Dios, Él va a proveer todo. Pero ¿cómo yo administro aquello que el Señor colocó en mis manos? Y ahí es el tema que vamos a hablar de hoy. Nosotros somos administradores del reino de Dios. La palabra dice que nosotros también somos embajadores del reino de Dios. Y algo que me llamó la atención fue de que cómo nosotros administramos aquello que Dios colocó en nuestras manos. Allá en el libro de Génesis, la palabra dice, ¿no?, que Dios nos mandó gobernar, ¿no?, enseñorear sobre la tierra y todo lo que había en ello. Eso es una ordenanza. Dios te manda gobernar, o sea, administrar todo lo que Él creó. También Jesús, cuando Él estaba ministrando a los apóstoles, Él contó una parábola que hablaba de un señor que fue ungido rey y él tenía que ir a ese lugar para ser coronado. Solo que antes de irse, él agarró y le dio a sus siervos plata, dinero, para que ellos pudieran administrar. A uno les dio 10, a otro le dio 5 y a otro le dio solo 1. Cuando él volvió, él pidió que rindieran cuenta. Bueno, a ver, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Y uno fue y multiplicó 10 veces más, el otro 5 veces más, y el otro enterró aquello que su Señor le había dado. Y muchas veces nosotros como cristianos enterramos aquello que el Señor nos mandó administrar porque somos malos administradores. Y es eso lo que yo quiero ministrar en el corazón de ustedes en el día de hoy. Si vamos a empezar un año 2023, vamos a empezarlo de la mejor forma posible, administrando todo aquello que Dios colocó en nuestras manos. Él es tu pastor, Él es tu proveedor, pero es tu responsabilidad cómo vas a administrar aquello que Él te dio. Y alguien que sirve como ejemplo para nosotros fue el rey Salomón. El rey Salomón, cuando él asumió el reinado, que él fue sucesor del rey David, él agarró y le pidió a Dios sabiduría, sabiduría para gobernar. A la palabra dice en 2 de Crónicas 1 que el rey Salomón, cuando él asumió su reinado, él le pidió a Dios en un sueño que le diera sabiduría y conocimiento para gobernar al pueblo. Y cuando vamos a lo que es la palabra administrar, significa gobernar. Entonces, nosotros como embajadores del reino de Dios, como administradores del reino de Dios, podemos hacer lo mismo que hizo Salomón. Dame sabiduría para gobernar, dame sabiduría para administrar. La palabra dice en Proverbios que la sabiduría, ella fue creada mismo antes de que todo. Y después que ella anda en las esquinas clamando, pidiendo para que alguien clame por ella.
Y es eso, la sabiduría ya está ahí. Nosotros solo tenemos que pedirla. Así como dice Salomón, dame sabiduría para gobernar y para administrar. Y él fue un rey que marcó la historia, ¿no? Él fue el más rico, el más sabio. Las personas iban corriendo a buscar sabiduría, a escuchar sus ministraciones. Y es eso lo que Dios quiere para nosotros, darnos un año de que podamos ser administradores fieles del reino de Dios, administrar con sabiduría, con inteligencia y con conocimiento. La sabiduría es algo que Dios te da. Ella puede adquirirse por el tiempo, ella puede adquirirse porque Dios te la dio, o por experiencia, pero el conocimiento es algo que vos tenés que estudiar y vos tenés que preocuparte y prepararte para poder adquirirlo. Entonces, ¿qué yo quiero ministrar hoy o qué yo quiero compartir con ustedes hoy, que fue de mucha bendición para mí, para mi vida? En el momento en que yo estaba quebrada, ¿no? Estaba quebrada financieramente, emocionalmente, en todas las áreas. Planificación. Es eso, cuando vamos a buscar cómo administrar las cosas que Dios nos ha dado, lo que Él ha colocado en nuestras manos, ya sea poco, ya sea más o menos, o sea mucho, tenemos que empezar a planificar. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, para administrar tenemos algunos pasos: planificar, organizar, direccionar, después ejecutar y controlar. Para planificar, yo tengo que tener una visión del futuro. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué quiero alcanzar? ¿Dónde quiero llegar? Y ahí yo empiezo a planificar conforme al objetivo que tengo planteado. Para eso yo tengo que determinar de una forma clara y anticipada la dirección para poder alcanzar ese objetivo. Eso es planificar, determinar de forma anticipada aquello que le va a dar dirección para poder cumplir de forma eficiente el objetivo planteado. ¿Ok? Después, primero voy a planificar, después yo voy a organizar. ¿Y cómo yo voy a hacer eso? Creo que no hay nada más triste o confuso de que ver una persona desorganizada. Ustedes ya vieron cómo es una persona desorganizada. Ella no sabe dónde tiene nada, ni siquiera dónde está la cabeza. Si vos dejás la persona y dice, para un poquito, hay que buscar mi cabeza a ver dónde la dejé. Tenemos que empezar a organizarnos. Y una forma de vos organizarte es imaginarte, por ejemplo, un ropero. Vos ya viste a una persona que va a llegar a un ropero y tiene toda su ropa desordenada. Ella no encuentra nada, ni siquiera sabe lo que se va a poner. Ya la persona que es organizada tiene que ir a algún lugar, ella sabe, acá tengo la ropa de salir, acá tengo la ropa del día a día, acá tengo la ropa del trabajo. Tengo que ser organizado para poder alcanzar aquello que yo me propuse. Entonces, para eso, para organizarme, yo tengo que tener responsabilidades y obligaciones. ¿Ok? Primero, para ser una buena administradora, un buen administrador, yo tengo que planificar, establecer metas y objetivos. Segundo, organizarme, saber que tengo responsabilidades y obligaciones. Tercero, es dar dirección, poder influenciar. En este caso, el tema de la dirección, si es algo para mí, prácticamente tengo que direccionarme a mí, no poder influenciarme a mí, o sea, estar consciente de que yo tengo sí o sí que hacer eso. Ya cuando voy a lidiar o tratar con otras personas, yo tengo que poder influenciar a esas personas a poder hacer aquello que yo también hago. Y por último, yo tengo que ejecutar y controlar. ¿Cómo yo voy a hacer eso? Bueno, yo planifiqué, yo organicé, ¿no? Una forma de organizar es con un planner, por ejemplo. Algo que yo vi es que yo no me acordaba, pero yo tengo un cuaderno de administración. Este cuaderno yo lo hice en el año 2019, cuando tenía todas mis finanzas desorganizadas, y empecé a organizarme para poder alcanzar mi objetivo. Y entonces, ¿cómo yo me organicé? Yo hice un sistema, se ve al revés, pero hice sistema de los 6 sobres. Y con estos 6 sobres, ¿qué yo hacía? Esto es una regla de finanzas para saber organizarte. Dice, el primer sobre, que es el 15%, yo lo separé para el diezmo. Después, el otro sobre, que 50% son para gastos fijos. Todo aquello que vos tenés que pagar todos los meses. Por ejemplo, agua, luz y alquiler, que es mi caso. Después, 5% es para dar, para donar. 10% es para una inversión anual. Otro 10% es para educación, o sea, si vos ya sos formado, puedes invertir en algún curso, puede ser informática, inglés o algo que a vos te guste. Y después los otros 10% para diversión. Y con esto yo me organicé
en el año 2019. Es un cuadernito un poquito extenso porque en realidad yo lo usé todo 2019. Ya en el 2020, 21 y 22 ya estaba automatizada, entonces ya ahí podía organizarme de una forma diferente. Ya sabía cómo hacerlo, entonces no lo necesité más. Pero a qué yo quiero llegar, a que vos solo vas a poder progresar o alcanzar el objetivo que vos querés a partir del momento que vos aprendes a administrarte. ¿Cómo? Planificando, organizando, direccionando, y después no adelanta nada que yo solo ponga eso en un papel. Yo tengo que ejecutarlo, o sea, tengo que poner en práctica aquello que yo planifiqué. Y es lo mismo que dice la palabra del Señor, no adelanta nada vos solo escuchar la palabra, vos tenés que vivir la palabra. Entonces, ejecutar y por último, controlar. ¿Cómo yo voy a controlar? Mi desempeño real tiene que coincidir con lo que yo planifiqué. ¿Cómo yo voy a hacer eso? Una forma de controlar todo, por ejemplo, es mirando este cuaderno. Yo puse las metas, los objetivos y digo, bueno, este año yo cumplí con las metas, yo cumplí con los objetivos. En ese caso sí, porque yo usé el cuaderno solo en 2019, después no lo usé más. Pero ¿cómo yo voy a establecer eso? También puedo hacerlo. Una forma de planificar para llegar a los objetivos es medir objetivos a corto, mediano y largo plazo. Largo plazo sería aquello que vos tenés que invertir mucho, como por ejemplo un auto, una casa, un terreno o no sé, alguna otra cosa, un matrimonio, por ejemplo. En el matrimonio ponerle que sería el mediano plazo, no lleva menos tiempo. Y después a corto plazo algún curso o no sé, algún viaje puede ser a corto plazo. Pero básicamente es eso, que este año podamos planificarnos mejor, administrarnos mejor, hasta porque la palabra dice que nosotros somos administradores y embajadores del reino. Acá yo vi un ejemplo de lo que es un administrador, que él debe usar de forma eficiente y adecuada los recursos que el Señor colocó en sus manos. Y acá algo importante es que Salomón, enseguida que él asumió el reino que David le dejó, él lo que hizo fue empezar a comercializar. Y en ese comercio él empezó a lucrar mucha plata, entonces ese fue un buen administrador. Entonces Salomón, después que le pidió sabiduría a Dios para poder gobernar, él ya ahí empezó a poner en práctica, él ya ahí empezó a comercializar y a dar frutos, él empezó a multiplicar todo aquello que David había dejado en sus manos. Entonces, ¿cómo alcanzar todo eso? Tengo que empezar a planificarme, a agarrar una hojita, un papel o un cuaderno o un planner y empezar a administrar aquello que Dios colocó en mis manos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Ok, pero ¿qué yo hago con lo que Él coloca en mis manos? Porque muchas veces el Señor te da todo lo que vos necesitas, pero también está en que si yo no sé administrarme, yo enseguida voy a hacer como aquel siervo que fue malo, voy a enterrar aquello que Dios colocó en mis manos, no voy a dar frutos y voy a ser el siervo malo y no el siervo bueno y fiel. Amén. Bueno, que Dios los bendiga y vamos a encontrarnos la próxima semana con el Salmo 24, si Dios quiere, en el nombre de Jesús.